Nosotros somos el equipo 4 y nuestro tema es acerca del surrealismo y los contemporáneos. Mis compañeros van a hablar acerca de sus definiciones, ejemplos, características y representantes de cada uno de estos temas, empezando con el surrealismo. El surrealismo es un movimiento que surgió influenciado en Francia en contra de la razón por la expresión artística y literal. A partir del estallido de la guerra en Marruecos en 1925, el surrealismo se politiza, se producen entonces los primeros contactos con los comunistas. El movimiento será internacional, en el que aparecieron grupos surrealistas en los Estados Unidos, Dinamarca, Londres y hasta en Japón. En ese momento se abrió una disputa entre los surrealistas que conciben el movimiento como arte. Estos rechazan la adhesión del comunismo y los que acompañan fielmente la idea del giro izquierdista. Las ideas políticas de Salvador Dalí desempeñaron un papel muy relevante y posteriormente a este se le acusó de apoyar ideológicamente el franquismo. Finalmente, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan. Algunos de ellos abandonan París y otros se van a trasladar a Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de la posguerra, es decir, el expresionismo abstracto y el arte pop. La historia de la literatura como reflejo del espíritu humano se caracteriza por la innovación continua. A principios del siglo XX se comienzan a vivir importantes transformaciones sociales, culturales y políticas. A comienzos del siglo XX se produce un profundo cambio en la conciencia del hombre y del universo, y es así como surgen nuevos conceptos y teorías, como por ejemplo en la física surgió la teoría de la relatividad de Albert Einstein y el principio de la incertidumbre de Heisenberg. En la literatura contemporánea y en las demás manifestaciones artísticas surgen una serie de modificaciones en los paradigmas o modelos de representación de la realidad llamadas las vanguardias. Las vanguardias son manifestaciones artísticas renovadas que se proponen romper con las convenciones estéticas de su tiempo. El surrealismo o superrealismo fue un movimiento literario y artístico que buscaba trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional, cuyo primer manifiesto fue firmado por André Breton en 1924. Se considera su antecedente inmediato el dadaísmo, como oposición a la razón positiva y rebelión contra las convenciones literarias burguesas. Los escritos surrealistas pretendían expresar la verdad mediante la llamada escritura automática, que omite las correcciones racionales. Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones. En la pintura tuvo su elemento más popular a Salvador Dalí. Los Contemporáneos es el nombre de un grupo de jóvenes intelectuales mexicanos agrupados en torno a la revista Contemporáneos, que se encargaron de difundir muchas de las innovaciones del arte y la cultura en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX. El grupo tomó el nombre de la revista, cuya publicación comenzó en 1928. Realmente no existía un programa definido o manifiesto generacional, aunque sí era evidente que todos aquellos que publicaron en la revista compartían un afán para modernizar no solo la literatura, sino también una buena parte de los aspectos más significativos de la cultura. Tuvieron muchas influencias extranjeras que se proyectaban en sus obras, sobre todo la literatura europea y estadounidense. Se dedicaron también al teatro y a la promoción cultural. Uno de los miembros destacados fue Antonieta Rivas Mercado, quien además fue su mecenas. En cierto modo eran opositores del estridentismo. Algunas características del surrealismo son representación del inconsciente, representación de los sueños, representación de ser humano, animación de lo inanimado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, elementos incongruentes, perspectivas vacías, evocación del caos, autómatas, espasmos. Algunas características de la época contemporánea son nuevos sistemas de vida, trabajo y pensamiento. La burguesía influyó con sus ideas al resto de la sociedad. El mejoramiento de las vías de comunicación. La creciente secularización del Estado y la sociedad. Surgen los partidos políticos. Los representantes del surrealismo son Salvador Dalí, René Magritte, Pablo Picasso, Frida Kahlo, André Breton, Max Ernst,
John Meadows, Man Ray, Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Marc Chagall, Vladimir Kush, Paul Klee, Leonora Carrington, Remedios Varo, Dora Maar, entre otros. Los representantes más destacados de los contemporáneos fueron Jorge Cuesta, José Gorostiza, Roberto Montenegro, Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Carlos Pellicer y Antonieta Rivas Mercado. Bueno, los ejemplos del surrealismo en esta época conllevan cuatro pinturas, las cuales fueron las más importantes, que fue la pintura Guernica de Picasso, la segunda fue la pintura Columna Rota de nuestra querida Frida Kahlo, la tercera fue la pintura de Los Amantes de René Magritte y la cuarta fue la pintura Cisnes reflejando elefantes de Salvador Dalí, lo cual los ejemplos no solamente llevan pinturas, sino también obras literarias. Una de las obras más importantes fue la de Federico Lorca llamada Poeta en Nueva York, igual que la obra de Nazca de André Breton. Y bueno, ya para terminar los ejemplos, también hubo cortometrajes como Un perro andaluz, dirigido por Luis Buñuel. Y bueno, los ejemplos de los contemporáneos fueron más que todo, fueron obras literarias. En sí fueron 5 de las más importantes. La primera es la de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La segunda es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. La tercera fue la de Rebelión en la granja de George Orwell. La cuarta es Los santos inocentes de Miguel Delibes. Y la quinta y última fue la de Nada de Carmen Laforet.